En esta semana un acontecimiento internacional nos ha convocado y básicamente tiene que ver con la situación en Venezuela. No es lo único, por supuesto. Y a partir de ello nos preguntamos cuál es el impacto que tiene en la política, en la vida de los ciudadanos, en la región, en la Argentina, lo que ocurre en Venezuela. Parece que el paso de los días también fuera amortiguando un acontecimiento que en verdad nos ha conmovido, también nos preocupa constantemente y de difícil salida pareciera por lo menos ahora. Queremos conocer la opinión de Carlos Fara. Él es el presidente del Comité Internacional de Consultores Políticos, que estuvo en nuestro programa de manera presencial no hace mucho en un seminario que se llevó adelante aquí en la provincia de San Juan. Estimado Carlos, bienvenido, buenas noches. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Gracias por atendernos. Fara, ¿qué análisis hace usted de la cuestión política en Venezuela y sus consecuencias? Bueno, en primer lugar, sabíamos que lo más probable era que el régimen desconociera el resultado que se viene afirmando desde distintas fuentes favorable a la oposición y que eso lamentablemente iba a generar una política de represión sistemática y que eso iba a claramente, digamos, complejizar cualquier tipo de salida política pacífica a la situación. En estas últimas horas, el Centro Carter, que es una institución americana muy prestigiosa, que estuvo aceptada para ser observador internacional en Venezuela por el propio régimen de Maduro, se retiró al día siguiente diciendo que había habido claramente, digamos, falta de transparencia en el proceso, y en las últimas horas acaba de confirmar que para ellos sin duda hubo un triunfo de Edmundo González, el candidato opositor. Con lo cual ya van quedando cada vez menos espacios como para que efectivamente haya una conclusión distinta a esto. Los tres países que, vamos a decir, bastante amigos de Venezuela, que son México, Colombia y Brasil, le pidieron que por favor muestre las actas para asegurar la transparencia. Hasta ahora no lo hizo. El régimen de Maduro dice que tiene mucho tiempo para poder hacerlo, pero, digamos, la situación se va poniendo en ese punto más tensa, ¿no? De manera que Venezuela puede quedar en ese punto más aislada. Sabemos que va a ser una situación compleja y larga, de larga solución, pero existen oportunidades como para que eventualmente pueda haber finalmente, digamos, una solución acorde a lo que votaron los venezolanos. O sea que virtualmente ya se podría afirmar que Maduro ha sido derrotado y que lo que se busca ahora es ver cómo se logra que las cosas se acomoden lo más legalmente posible en Venezuela. Digamos, ¿usted cree que se va a llegar a un acuerdo, que Maduro estará dispuesto a llegar a un acuerdo, que la situación de que Maduro deje el poder deberá darse por la fuerza, se deberá dar por una movilización popular? Los países a nivel, bueno, los países internacionalmente, digamos, una unión de países internacionales podría hacer algo para que esto tenga el final que todos esperan en Venezuela, Carlos. Bueno, a ver, yo creo primero decir que lamentablemente el problema no es solo Maduro, ¿no? Digamos que uno quita a Maduro y entonces el problema se soluciona porque es todo un sistema, y diría que inclusive más allá de Maduro, el vicepresidente Cabello, que es el que realmente tiene el control político de las Fuerzas Armadas, las tiene muy encolumnadas, y entonces ahí la situación es más compleja que una persona, eso en primer lugar, con lo cual dificulta obviamente la solución. Segundo, digamos, me parece que es muy importante la reacción de la comunidad internacional a medida que va pasando el tiempo y eventualmente pueda pensar en algún tipo de sanciones al régimen que no afecten la situación social de Venezuela, y que eso se mantenga, digamos, significa un aliciente para mantener una movilización popular sistemática, ¿no? Obviamente pacífica, no violenta, teniendo en cuenta que, digamos, la oposición lo que transmite es que, bueno, que la violencia está del lado del gobierno, digamos, no del lado de la oposición.
No creo que vayamos, insisto, que no creo que vayamos a ver una solución rápida ni sencilla, pero, digamos, tenemos varios casos en los últimos 10, 15 años en el mundo, donde finalmente una reacción popular terminó derribando un gobierno, ¿no? Esta misma semana que transcurrió se cayó el gobierno de Bangladesh por presión popular de una primera ministra que estaba gobernando hace 15 años, ¿no? Hace 10 años en Ucrania hubo un gobierno prorruso que se cayó por una movilización popular. Después tuvimos la primavera árabe, digamos, de manera que algunas experiencias en ese sentido hay. Me parece que no hay que descartarlo porque pasó una cosa distinta en esta ocasión, que es que se quebró la base electoral del propio chavismo, ¿no? Sí, el chavismo perdió en lugares en donde siempre ganaba. Eso da una cuenta de que no solamente hubo gente que era chavista y se cansó del régimen, sino que también hubo referentes reales, territoriales, que efectivamente trabajaron para la oposición, probablemente en reserva, no públicamente, ¿no? ¿Y por qué deberíamos pensar que la situación en Venezuela pueda parecerse a la de Bangladesh, que la presión popular hizo caer al gobierno y que en este caso Maduro pueda actuar de esa manera cuando ha demostrado que no le importa mucho lo que piensa la gente en virtud de las elecciones? Está claro. Está claro. A ver, acá digamos hay dos cosas para tener en cuenta. La primera es, insisto, este quiebre de la base electoral del chavismo nos da una cuenta, por lo que charlamos con muchos colegas que trabajan en Venezuela, que hay un clima de mucha indignación, ¿no? Pues, con lo cual no es una situación común en donde están, digamos, hay muchos ex chavistas que votaron a la oposición. Y obviamente existe más probabilidad de que eso genere una presión en las calles para, vamos a decir, poner en aprietos al régimen. Eso por un lado. Que esta es una situación inédita, ¿no? La segunda cuestión es que Estados Unidos no afloje, ¿no? Digamos, en la presión y en la defensa de que se transparente el resultado, porque ya sabemos que China, Rusia, Irán, Cuba y Nicaragua apoyan al régimen de Maduro, y que, digamos, Venezuela no quede en estas situaciones de una suerte de canje en un gran tablero geopolítico mundial en donde finalmente no termine interesando. No digo que obviamente no vaya a pasar, pero sí creo que de todas las oportunidades en donde puede haber una presión social para que finalmente se debilite el régimen, es en esta ocasión. Usted dice cada vez va a quedar más aislada. ¿Cuánto más de lo que está y en cuánto más le afectará al ciudadano venezolano? Bueno, la afectación al ciudadano está muy clara y se manifestó en las urnas, ¿no? Digamos, después de muchos años de políticas equivocadas, finalmente tuvo que hacer un ajuste Maduro de mala gana, casi dolarizar de hecho la economía de Venezuela, y por supuesto eso trajo niveles de pobreza muy importantes que están sufriendo, digamos, los propios votantes ex-chavistas, ¿no? Eso por un lado. Luego, el hecho de que si hay mucha presión de movilización popular de manera sistemática, pudiese ser también, digamos, que alguna área de los que tienen que controlar la movilización ciudadana dentro del régimen pudiese quebrarse, cansarse, como ha sucedido también en otras oportunidades, ¿no? Me parece que, insisto, es importante que la oposición venezolana no se sienta sola en el mundo, sino que sienta que efectivamente va a haber un apoyo permanente, y en esto, de vuelta, digamos, la comunidad internacional puede cumplir un rol muy, muy especial, ¿no? Claro. Yo me imagino cómo será la vida hoy en Venezuela, porque la gente tiene que seguir trabajando, la gente tiene que seguir yendo los chicos a la escuela. Sabemos que tienen varias restricciones, que unos días tienen electricidad, otros días no tienen agua, unos días sí van los chicos a la escuela, otros días no van a la escuela. Digo, en ese trajín, digo, algo que usted nombró recién, Carlos, que me parece que en este contexto que le presento yo, sí es posible que el pueblo venezolano, por subsistir, se olvide de su lucha.
A ver, insisto con el punto. Yo creo que el clima es de mucho fastidio, ¿no? Sí. No es insisto, no es una situación común en donde uno dice, bueno, el régimen al final se salió de vuelta con la suya. Toda la información que tenemos es que existe una oportunidad como para que esa Ujú, situación se dé vuelta. ujú, Pero por supuesto, digamos, la oposición se tiene que sentir acompañada, ¿no? Claro. Apoyada por todos aquellos que creen que efectivamente ganaron la elección, ¿no? ¿Y, Entre y, todos me- aquellos. y cómo analiza a María Corina en este caso? ¿Le encuentra diferencias a los anteriores, a un Guaidó, por ejemplo? Bueno, sin lugar a dudas, ¿no? Ujú, Primero, porque ella, que era la candidata original de la oposición y fue proscripta, ujú, eligieron a otra candidata que también fue proscripta y finalmente quedó Edmundo González de candidato. Ella, de alguna manera, depuso su ego, ¿no? Porque podría haber dicho, bueno, como me proscriben a mí, entonces no participamos y declaramos fraudulento todo el proceso. Le dijeron, bueno, ok. No me ujú, eligen a mí, no importa, eligen a Edmundo, ¿no? ujú. Porque yo lo apoyo a Edmundo. Y la gente compró esa idea, ¿no? Bien. Digamos, como, aunque no sea el líder máximo, pero que es el representante de esa cuestión. Creo que el otro acierto de la oposición en esta situación fue decidirse a participar, pase lo que pase, ¿no? Ujú, Que en algunas oportunidades algunos promovieron como una especie de abstención republicana y eso terminó en nada, ¿no? Porque, digamos, finalmente confirmaron que el régimen ganaba sin poder medir fuerzas, ujú. cosa que en este caso no ocurrió. Y la tercera cuestión es que además lograron realmente una gran unidad, ¿no? No hubo divisiones. Comparado con lo que vos me preguntabas respecto a Guaidó, Guaidó fue una especie de gobierno disidente del gobierno de Maduro. La oposición quedó dividida y finalmente me parece que Guaidó no estuvo a la altura de la circunstancia en cuanto al liderazgo y la astucia necesaria para mantener unida la oposición y seguir atravesando otras alternativas estratégicas. El mandato de Maduro, entiendo, Carlos, vence en enero del año que viene, es decir, él Ujú. tiene cumplimiento de mandato todo lo que queda de este año. ¿Será ese el plazo entonces para tratar de convencerlo, persuadirlo, llamarlo a la cordura de que, a ver, tiene que entregar el poder? Porque hay otro dato que me parece inteligente de la oposición, es que se hizo del 85% de las copias de las actas electorales. Es decir, Claro. sí existe eso mostrado por este sector y no de ninguna manera por el lado de Maduro. Sí, acá que vos decís, María Silvia, es muy interesante porque lo que pasó el día de la elección fue que muchos fiscales de mesa no pudieron acceder al acta porque los echaron, ¿no? Entonces no pudieron hacerse el acta. Las actas que pudieron obtener el domingo, cuando terminó el comicio, fue solamente el 40%. Ujú. Esto significa que el otro 45%, que para completar ese 85%, lo obtuvieron de gente del chavismo que se los dio, porque les parecía vergonzoso lo que estaba sucediendo, ¿no? Por eso insisto en que existe una oportunidad de que efectivamente Bien. haya una movilización popular que sea persistente en este reclamo, más allá, digo, que yo creo que no hay que esperar, obviamente, al momento en el cual formalmente Maduro tenga que entregar el poder. Quería además aprovechar esta oportunidad agradeciéndole su tiempo. Lo que pasa en la Argentina, ¿cree usted que va a tener un impacto político dentro de nuestro país? De hecho, lo está teniendo mediáticamente la situación del expresidente Alberto Fernández y la denuncia que le fuera formulada por su expareja. Sinceramente, creo que en el plano de lo político no. Ujú. Primero, es una situación en la cual ya está claro que Alberto quedó completamente aislado respecto de su propia fuerza política, así nadie lo va a defender. Segundo lugar, decir que además no estamos hablando de un líder, estamos hablando de alguien que todo el mundo lo daba por muerto políticamente, más allá de la formalidad de que sea presidente del PJ Nacional, que seguramente, digo, había pedido una licencia, ¿no? Sí, sí, sí. Hace un Está tiempo atrás. prorrogado su mandato. Técnicamente es, a ver, está ahí. Claro. Pero digo, la verdad es que eso es un detalle formal que no va a cambiar el cuadro político.
y que obviamente, digamos, ahora tendrá que rendir cuentas a la justicia sin que nada de eso vaya a modificar una situación interna. Creo que los problemas de Unión por la Patria, más allá de tener que vérselas ahora con estos temas de Alberto, digo, los personales y los que tienen que ver con la causa de corrupción en los seguros, es una situación en donde ya, digamos, no va a tener ningún tipo de resorte político como para buscar algún refugio. Ese Alberto que se ha quedado solo, supongamos que toma el teléfono y lo llama Carlos Fara. Usted que es el capo de los consultores políticos, ¿qué hago, Carlos? ¿Usted qué le diría? La primera cuestión es, él dijo que era todo mentira, ¿no? Con lo cual yo digo, si es todo mentira, entonces salí ya rápido a mostrar las pruebas de que es todo mentira. Porque si no están esas pruebas, entonces obviamente digamos, cae rápidamente en la mentira. Es muy difícil defender si no hay pruebas. Digo, Claro, es como decir, Maduro que no muestra las actas, más o menos. Exactamente el mismo ejemplo, digamos, iba a tomar. En primer lugar. Con lo cual, digamos, él, cuando fue la famosa foto de la fiesta de Olivos, bueno, usó muchos argumentos, al final terminó disculpándose, digamos, ofreciendo una compensación económica por la falta que había cometido. Me parece que en este caso pudiese, digamos, solamente existir un argumento, digamos, de relativización y comprensión, ¿no? Pero si las pruebas aparecen del otro lado, me parece que es absolutamente políticamente indefendible, ¿no? Esas situaciones, mejor llamarse a silencio y tratar de tener la mejor estrategia judicial posible. No aclares que oscurece. Claro, exactamente. Bien. Estimado Carlos, muchísimas gracias por habernos permitido este contacto. Es para nosotros realmente un placer poder dialogar con usted, que nos haya dispensado este tiempo, sabiendo desde luego de su calidad profesional y humana. Muchísimas gracias desde aquí, desde la provincia de San Juan, desde Canal 8, Pensar San Juan. Muy amable. No, por favor, para mí es un gran placer hablar con ustedes. Que tengan linda noche. Gracias, Carlos. Hasta luego.